Vamos a estudiar el proceso de carga y descarga de un capacitor utilizando el software Cocodrilo. Comencemos con qué es un capacitor. Los capacitores son elementos de electrónica capaces de almacenar una determinada cantidad de cargas eléctricas. Básicamente consta de dos conductores separados por un dieléctrico o aislante, de modo que entre ellos no existe contacto eléctrico. Estos conductores son denominados placas o armaduras. Ahí tenemos el símbolo del capacitor y unos ejemplos de capacitores. En el proceso de carga y descarga de un capacitor nos lleva a considerar corrientes que varían en el tiempo, como vamos a ver más adelante. Para estudiar el proceso de carga y descarga del capacitor vamos a mirar el siguiente circuito. Es realizado en el software Cocodrilo. Aquí tenemos un esquema en el cual tenemos una fuente de voltaje que va a cargar a un capacitor de capacitancia C a través de esta resistencia R, una vez que se haya cerrado este switch S1. Una vez que el capacitor se ha cargado, pasando este switch S2 a otra posición, se va a descargar en esta resistencia R, que es del mismo valor de esta resistencia. Vamos a considerar que inicialmente el capacitor se encuentra descargado. Estudiamos el proceso de carga. Switch S2 a la posición A. Entonces, una vez que hemos movido este switch, este capacitor va a cargarse, generándose una corriente hasta que este capacitor adquiere prácticamente el voltaje final, que va a ser el voltaje de la fuente. Veamos cuáles son las ecuaciones. Teóricamente se puede demostrar que en el proceso de carga la ecuación válida para la carga del capacitor está dada por esta relación. El voltaje en función del tiempo varía de esta forma, donde este es el voltaje final o voltaje de la fuente si se espera un tiempo suficiente, tiempo t, y esta cantidad tau, la letra griega tau, representa el producto de estos dos valores, de la resistencia y de la capacitancia. Se puede demostrar fácilmente que el producto de la resistencia medida en ohmios, un ohmio multiplicado por un faradio, nos da un segundo. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia de 10 kiloohmios y una capacitancia de 1000 microfaradios, reemplazando los valores podemos encontrar la constante de tiempo, o el tau. La constante de tiempo para este caso sería 10 por 10 a la 3, o sea, un kiloohmio, multiplicado por 1000 microfaradios. Un microfaradio, recordemos, es 10 a la menos 6. Haciendo operaciones, podemos llegar a demostrar que el tau es igual a 10 segundos. O sea que el valor teórico que lo vamos a tomar para este caso va a ser 10 segundos. ¿Cómo será la gráfica de esta función? Hagamos un análisis. Para cuando t vale 0, o sea, e a la 0, sabemos que es 1 porque tau es diferente de 0. Entonces e a la 0 es 1 menos este 1 quedaría 0, es decir que la gráfica comienza en el origen, en t igual 0. Y cuando el valor t es muy grande, tiende a infinito, e a una cantidad muy grande pero negativa, toda esta cantidad tiende a 0. Entonces nos queda que para un tiempo suficientemente grande el voltaje tiende al valor de la
de la fuente. ¿Qué representa RC? Esa va a ser una pregunta. Esta es una pregunta que vamos a responder más adelante. Bueno, aquí tenemos la gráfica. Vemos que comienza en 0 y a medida que pasa el tiempo tiene esta forma y se va tendiendo al voltaje final o el voltaje de la fuente. Aquí una característica importante que nos va a servir para la práctica utilizando nuestro simulador Cocodril es el tiempo t y un medio lo vamos a llamar, es el tiempo en el cual el voltaje se vuelve la mitad. Este valor lo podemos encontrar en la gráfica una vez que tengamos esta curva utilizando nuestro simulador. Veamos, en esta siguiente gráfica tenemos una comparación entre los diferentes taos. Si el tao representa el producto de la resistencia por la capacitancia, entre mayor sea este valor, quiere decir que el capacitor se va a demorar más en cargarse, ¿sí? La curva azul. Si este producto RC es pequeño, rápidamente se va a cargar en la curva roja. O sea, por lo tanto estos tiempos van a ser diferentes. Tiempo un medio para el cual el voltaje se vuelve la mitad. Seguimos con el proceso de carga y surge una pregunta. ¿Cuál es el tiempo, que lo llamamos T1 medio, que le tomaría al capacitor para cargarse a un voltaje tal que su valor sea la mitad? Entonces reemplazamos en la ecuación para un T igual a T1 medio en tal que el voltaje sea la mitad. Se puede demostrar, por lo tanto, que ese T1 medio, reemplazando aquí en esta ecuación, es igual al tau multiplicado por el logaritmo de 2. Si despejamos tau, tenemos que tau es igual a T1 medio sobre logaritmo de 2, que va a ser nuestra ecuación experimental. Recuerden que ya tuvimos la ecuación teórica, que era tau es el producto de R por C. Y esa va a ser nuestra forma de nuestra práctica. Vamos a comparar el valor teórico de tau, que es RC, con el valor que vamos a obtener de la curva, ¿no? Utilizando nuestro simulador vamos a obtener esta gráfica. Más adelante se va a explicar cómo se obtiene. Aquí hemos trabajado con una fuente de 9 voltios, o sea, es el voltaje final que va a adquirir el voltaje en el capacitor, y teniendo esta gráfica encontramos el voltaje a la mitad, o sea, a 4.5 voltios. Por método de extrapolación buscamos este punto donde se corta la curva y trazamos una línea perpendicular hasta tocar el eje del tiempo y encontramos este valor. Aquí en esta gráfica milimetrada encontramos que T un medio vale 7 segundos. Con ese valor ya podemos encontrar el valor de tau. Y utilizando esta ecuación, reemplazamos T1 medio por 7 segundos y encontramos que nos da 10.1 segundos. Como esperábamos, ¿no? Esperábamos 10, pero nos dio 10.1. Entonces podemos encontrar el error relativo porcentual que nos da del 1%. Proceso de descarga. Una vez que movemos el switch a la posición B, este capacitor que estaba cargado se va a descargar a través de esta resistencia y se genera, por lo tanto, una corriente que va a depender del tiempo, y también el voltaje a través de ese capacitor, que eso es lo que vamos a mirar. En el proceso de descarga se demuestra teóricamente que el capacitor está dado, el voltaje en el capacitor está dado por esta ecuación. Es una ecuación exponencial decreciente, está el signo menos, donde el sub 0 es el voltaje inicial, o sea, el voltaje que inició, y tau sabemos que es el producto de la resistencia por la capacitancia medida en segundos. La gráfica, ¿cómo sería? La gráfica para la
descarga del capacitor tendría esta forma, ¿sí? Para t igual 0, parte de sub 0, y a medida que pasa el tiempo se va decayendo su voltaje en forma exponencial decreciente hasta que pasado un tiempo ya prácticamente el voltaje es cero, es decir, que el capacitor está descargado. Bueno, aquí está representado el tiempo T1 medio, que representaría el tiempo que se demora en que el voltaje inicial se vuelva a la mitad. Se puede demostrar, encontrar ese valor T1 medio, que es prácticamente es el mismo valor, el tiempo que le tomaría al capacitor descargarse a un voltaje tal que su valor sea la mitad del valor inicial, ¿sí? Utilizando esta ecuación. Fácilmente se encuentra que T1 medio es igual a tau por logaritmo natural de 2, que es la misma ecuación que encontramos anteriormente para el proceso de carga. Y si despejamos tau, encontramos esta ecuación, que va a ser la ecuación experimental, es decir, es el mismo proceso, pero ahora con descarga del capacitor. Bueno, es decir, los dos procesos de carga y descarga nos va a servir para encontrar el valor del tau experimental y compararlo con el teórico.